¿Un llamado tácito a desbloquear a Rusia? Es la pregunta que queda tras una llamativa e insólita declaración conjunta de los jefes de las organizaciones neoliberales del Fondo Monetario Internacional, la Agencia de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, el Programa Mundial de Alimentos, el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio, en la que han hecho un llamado urgente a levantar las restricciones comerciales. Y es que, de acuerdo con los titulares de cartera de dichas entidades, que bien se sabe históricamente han sido una herramienta más para los fines hegemónicos de Washington, la eliminación de las restricciones al comercio internacional ayudaría a lidiar con la crisis mundial de seguridad alimentaria. También cabría preguntar, ¿es además la declaración el principio del reconocimiento de las fracasadas sanciones impuestas al oso? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. El FMI pide desbloquear a Rusia. Así parece haberlo dicho al señalar en una declaración conjunta con la Agencia de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, el Programa Mundial de Alimentos, el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio, en la que han hecho un llamado urgente a levantar las restricciones comerciales. Dentro de ese marco, los titulares de cartera de dichos organismos parecen empezar a reconocer viejos fracasos acaecidos con la implementación de la mala táctica estadounidense de ir por el mundo sancionando a sus contradictores. Ahora, en lo que parece un llamado tácito a desbloquear a Siberia, estos organismos llaman la atención por lo que ocurrirá si no lo hacen. En ese sentido, los autores del informe señalan que la crisis de 2008 dejó la enseñanza de que imponer restricciones al comercio global conduce directamente a aumentos en los precios de los alimentos. Pero lo que es realmente revelador es que sean estas las organizaciones mundiales las que lo están reconociendo. En este insólito contexto, estos expertos aducen que la crisis sanitaria del 2020, la interrupción de las cadenas de suministro internacionales y el conflicto en Eurasia han dejado un grave impacto en los mercados de alimentos, combustibles y fertilizantes, por lo que se infiere que reconocen que ya ha sido suficiente para seguir sumando medidas absurdas como las sanciones que tienen en vilo la economía mundial. Según alertaron los autores, que es por demás indignante, para el mes de junio, un total de 345 millones de personas en 82 países sufrían inseguridad alimentaria aguda, hasta tal punto que sus vidas se encontraban en peligro. En razón de lo anterior, los titulares de estas corporaciones indican que la penosa situación se vio agravada por la ilógica medida de cerca de 25 países que decidieron imponer restricciones a la exportación de alimentos que afectan a más del 8% del comercio mundial. Por otra parte, han expuesto el registro de un disparo en los precios de los fertilizantes que duplicaron sus costos durante el último año. Fertilizantes que en un altísimo porcentaje se distribuyen al mundo desde Rusia y que en consecuencia afectan el precio de los productos que se abonan con ellos. Así pues, esta sorprendente declaración también ha destacado que acciones como facilitar el comercio y mejorar el funcionamiento y la resiliencia de los mercados de alimentos y la agricultura son fundamentales. Y es que en eso de facilitar el comercio, es inevitable no leer algo así como: Washington, pasa la página, son fundamentales las operaciones comerciales rusas, las necesitamos. Conforme a lo dicho, para estas organizaciones, que bien sea de paso recordarlo históricamente ha sido una herramienta más de Washington dentro de sus fines hegemónicos, la eliminación de las restricciones al comercio internacional ayudaría a lidiar con la crisis mundial de seguridad alimentaria. Bajo ese panorama, teniendo claro que las restricciones que vienen agravando la emergencia alimentaria son las impuestas a Rusia, como un castigo de Mr. Marshall por el conflicto que se vive en Eurasia, entonces, podría pensarse que implícitamente este es un llamado sutil a la Casa Blanca a eliminar inminentemente las sanciones contra el oso. Y es que, como señala en el documento, las crisis anteriores tienen que haber dejado una enseñanza sobre la irracionalidad que conlleva la pretensión de imponer restricciones en un mundo totalmente globalizado. Pues en tal caso no se castiga solo al presunto infractor, eso bajo la mirada de Washington, sino a todos los que se interrelacionan con él.
El texto, además, deja sentado que básicamente la eliminación de las restricciones a la exportación y la adopción de inspecciones y procesos de concesión de licencias que sean más flexibles ayudarían a minimizar las interrupciones del suministro y, en consecuencia, a bajar los precios. En este contexto, los autores del comunicado sintetizaron sus propuestas destinadas a lidiar con la crisis alimentaria a través de una serie de acciones que se presume deben ejecutarse a corto y largo plazo si se pretende frenar o por lo menos mitigar los efectos de la inminente recesión que ellos mismos han advertido. En primer lugar, la propuesta señala dos requerimientos que se infiere obedecen a la ejecución a corto plazo, como la de brindar apoyo inmediato a los países más vulnerables y facilitar el comercio y el suministro internacional de alimentos. Esto último no parece otra cosa que desbloquear a Rusia. Como segunda medida, los expertos indican que se deberá impulsar la producción e invertir en una agricultura resistente al clima. Lo que llama la atención por el debate mundial que suscitan las posturas frente al cuestionado negocio atmosférico que con sospechosa insistencia promueven estas organizaciones y que hace parte de la controvertida Agenda Global 2030. Pero esto último tendrá que revisarse a su debido momento, pues por ahora hay que apuntar a lo inmediato y relevante, que es a fin de cuentas atender la respuesta de los aliados a estas propuestas, encabezada por la eliminación de restricciones. En este punto es preciso decir que si bien en el actual sistema globalizado las organizaciones que han suscrito el informe juegan un papel importante que podrían definir el curso de la economía mundial, la OMC, sigla de la Organización Mundial del Comercio, menos publicitada que las otras, viene haciendo reveladores llamados de alarma sobre las restricciones comerciales. Hay que recordar que la OMC es la primera organización internacional a nivel mundial que se ocupa de las normas que rigen el comercio entre los países. Así también, desde donde se han establecido y negociado por consenso las normas mundiales por las que se rige el comercio entre las naciones. Lo que la trae específicamente a colación ahora es que desde el 2020 esta corporación ya advertía que las restricciones al comercio internacional eran obstáculos al comercio, generalmente violatorios de los acuerdos convenidos en la Organización Mundial del Comercio. En su permanente vigilancia, la OMC ha publicado periódicamente sobre las altas medidas comerciales restrictivas que se han ido convirtiendo en barreras encubiertas al comercio que imponen algunos de sus miembros. Es de público conocimiento cómo Estados Unidos, con sus frecuentes sanciones, estaría a la cabeza de esta lista. Bajo ese parámetro, esta organización lleva algún tiempo expresando preocupación y señalando que las restricciones al comercio estaban perjudicando el crecimiento, la creación de empleo y el poder adquisitivo en todo el mundo. Con ese marco, y bajo un clima de comercio mundial poco favorable, la organización instó al liderazgo de sus miembros para que contribuyan a aumentar la certeza, alentar la inversión y reforzar el comercio y el crecimiento económico, y sentenció que sin tal acción, las tendencias desfavorables iban a empeorar. Ahora sus advertencias, las mismas que no le importaron al tío Sam, son la realidad a la que se enfrenta el comercio global por iniciativa de un puñado de países a quienes hoy estas organizaciones tocan a sus puertas para decirle que paren la emergencia que han desatado. Así como también será el tiempo quien dictamine que sea o no una ilusión pensar en que, además de un llamado al desbloqueo del país euroasiático, este informe sea el principio del reconocimiento del fracaso de sanciones impuestas por Estados Unidos y sus aliados a Siberia y se desista de tal arrogancia. Lo de ahora parece apenas una quimera, teniendo en cuenta la procedencia del texto. Entonces, habrá que esperar para ver. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.
Voz de la Patria Grande.